de miércoles, una tarde pues calurosa, bastante distinta a lo que nos tocó vivir el día lunes con el torrencial que cayó sobre la ciudad. Hoy no sé si comparten conmigo, pero la verdad que un calor un poquito extenuante, pero aquí estamos ya listos para dar inicio a nuestra última clase previo a nuestro examen parcial, porque revisando el calendario, ustedes tienen examen lunes y miércoles de la próxima semana, por lo que ya no nos veríamos la semana siguiente, sino que nos veríamos, si no estoy mal, hasta el martes 23, que es el día que nos corresponde nuestro examen parcial. Entonces vamos a dar inicio con los temas que tenemos que finiquitar hoy y solo si me pueden corroborar si tenemos audio y sonido de calidad para dar inicio con nuestra clase. Todo bien, Lico. Sí, licenciado, buenas tardes. Bueno, jóvenes, entonces recapitulando de lo que vimos en la clase pasada, entramos a ver ya propiamente los medios de prueba en particular. Hablamos del sistema hablamos de las 3 audiencias de prueba, 2 ordinarias y una extraordinaria. Hablamos también que el sistema de valoración de la prueba, de conformidad con lo que establece el artículo 361, son las pruebas, el sistema de apreciación y valoración de la prueba en conciencia, artículo 361. Sí, esa es la regla general del sistema de valoración y apreciación de la prueba, sistema de valoración en conciencia, que mencionamos que es un sistema flexible que le permite al juez aplicar la equidad, la justicia, y esa flexibilidad le permite realmente, repito, verificar el entorno social de la relación de trabajo y las condiciones en que se debe valorar la prueba. Pero vimos también, ¿sí? Vimos también que el propio artículo 361 nos establece que cuando se refiere a documentos públicos y auténticos, a la confesión judicial y al reconocimiento judicial, ¿sí? Se debe aplicar la regla que establece el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, como es el propio Código de Trabajo que nos remite al sistema de valoración de la prueba, estos 3 medios probatorios entonces se van a apreciar y a valorar de conformidad, lo vimos la clase pasada, con lo que establece el artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil, es decir, con las reglas de la sana crítica, ¿sí? La sana crítica, que pues si ustedes ya lo vieron en civil, tiene su base pues en los medios de prueba o en la prueba legal o tasada. ¿Qué es lo que mencionábamos o les amplío de lo que hablábamos la vez pasada en el sistema de la prueba legal o tasada, que es la base de esta prueba de la sana crítica? Vimos en la clase pasada, y lo vamos a recapitular a continuación, vimos que es la propia ley la que nos establece cómo valorar la prueba, ¿sí? ¿Se recuerdan que lo vimos en cuanto a que decía? La prueba se debe con las posiciones en la declaración de parte, confesión judicial en el ámbito ordinario laboral, deben contestarse afirmativamente o negativamente. Si ante la negativa a contestar se puede declarar confeso a la persona que está absolviendo. Es decir, de una vez la ley nos da las reglas de cómo debemos valorar las pruebas. Mientras que ahora podemos ver tangiblemente el sistema de valoración de la prueba en conciencia en el juicio ordinario laboral, le da el criterio al juez para que él pueda aplicar su conocimiento de los casos. Y retomamos el caso de aquel ejemplo que usábamos de que si era a través de testigos que queríamos probar el pago de una indemnización de 200,000 quetzales que se hubiera pagado en efectivo y billete sobre billete. Entonces, eso le permite al juez razonar que no es posible. Bueno, entonces tenemos ya claro el sistema de valoración de la prueba en conciencia y el sistema de valoración y apreciación de la prueba de la sana crítica que nos establece el 361 del Código de Trabajo, que nos remite al 127 del Código Procesal Civil y Mercantil. En cuanto a la confesión judicial,
Se recordarán ustedes que platicamos un poco de que era la prueba reina, ¿sí? Se le denominaba la prueba reina porque por desconocimiento, por desconocimiento, por ignorancia, por falta de buena memoria, etcétera, pudiese, o por falsedad, ¿sí? Por mentira de quien absuelve, se busca que el juez declare confeso a la otra parte y con ello obtener, pues obviamente, un beneficio dentro del juicio. Vimos algunas cuestiones bien importantes de lo que nos establece eh, el Código eh, Procesal Civil y Mercantil. Una de ellas era la obligación, ¿sí?, de absolver personalmente las posiciones, ¿sí?, las posiciones cuando así se exija el articulado. Vimos en el artículo 133 que las posiciones versarán sobre hechos personales del absolvente o sobre el conocimiento de un hecho expresadas con claridad y precisión en sentido afirmativo. En esa clase les platiqué que las preguntas deben preguntarse de una forma similar a lo siguiente. Diga si es cierto que el señor Fernando Chacón trabajó en la empresa. ¿Sí? Entonces, es un hecho personal sobre el absolvente. En calidad de patrono, tengo que contestar si la persona efectivamente laboró o no ahí. Tengo conocimiento de ese hecho porque era mi empleado. Y la pregunta fue planteada con claridad y precisión. Debe versar sobre un solo hecho, salvo, establece acá que en una misma pregunta se preguntan dos hechos que estén íntimamente ligados. Vimos en el artículo 134 cuál es la práctica de la diligencia. Ya nos recordamos que el juez lo juramenta, incluso la ley le dice le establece al juez, perdón, cuál es la fórmula. Prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fueres preguntado. Le hace saber las penas relativas al perjurio y recibido, dice el juramento, abrirá la plica y clarificará las preguntas. Repito lo que dije en la clase pasada. Como en el juicio ordinario laboral impera el principio de poco formalismo, no es necesario presentar la plica, ¿sí? Desde el inicio, o cuando se interpone la demanda o al contestarse la demanda, sino que se puede presentar hasta el momento de la diligencia de la confesión judicial. Hablamos también que el juez entonces califica, sí, que la pregunta cumpla con los requisitos, es decir, que sea clara sobre un solo hecho y planteada en sentido afirmativo. Además, que no sea ambigua, que no sea obscura o que no sea sugestiva, es decir, que no esté induciendo a una respuesta en concreta. Sí, el juez va a calificar eso. Repito, que no sea ambigua, sí, que pareciera que está preguntando dos cosas distintas en una misma pregunta, que no sea oscura, es decir, que no hay claridad en la pregunta, o sugestiva, que ya vaya determinado o inmersa en la pregunta la respuesta que se quiere obtener. Vimos en el 135, dice las contestaciones deberán ser afirmativas o negativas, y el que las da podrá agregar las explicaciones que estime convenientes o las que el juez le pida. Si se negare a declarar en esta forma, el juez lo declarará por confeso si persiste la negativa. Es lo que le decía. Esto es la sana crítica la sana crítica que impera en el derecho civil. Señor juez, no importa si por desconocimiento, si por nerviosismo, la persona no le contesta sí o no. Otra vez el ejemplo. Diga, se le pregunta al demandado, o diga si es cierto, ya en el encabezado dice quién es el absolvente, diga si es cierto que el señor Fernando Chacón trabajó en su empresa, denominada Patito. Fíjese, señor juez, perdone al absolvente, se le apercibe de que de conformidad con el artículo 135 debe contestar afirmativa o negativamente. Poco formalista, el juez le va a decir, mire, usted respóndame sí o no, y después me aclare lo que quiere.
Repito la pregunta. Diga si es cierto que el señor Fernando Chacón laboró en su empresa denominada Patito. Es que fíjese, señor juez, que yo quisiera decir, se le apercibe una vez más, y si persiste esa negativa a contestar afirmativo o negativo, la ley le dice, bueno, usted, señor juez, usted va a apreciar y valorar la prueba de la siguiente manera. Lo va a declarar confeso si él persiste en no contestar como la ley establece. Distinto al sistema de valoración y apreciación en conciencia, repito, en el que el juez tiene la flexibilidad de valorar la prueba. Ya sabemos también que el declarante puede asistir a la diligencia con sus litigantes y abogados, pero que tiene prohibido, ¿sí? Auxiliarse del abogado, de algún asistente, de un amigo, nada. Él en ese momento debe estar viendo firmemente al juez e incluso puede auxiliarse, ¿sí? Auxiliarse, ven aquí, dice, no podrá valerse el absorbente de ningún borrador, pero se le permitirá que consulten el acto, apuntes o simples notas cuando el juicio del juez y previa calificación sean necesarios para auxiliar la memoria. Es decir, la regla persiste. Usted ve de frente al juez y usted a la pregunta le responde sí o no. Y después ya le dice, señor juez, ¿puedo ampliar? Fíjese que no tengo la claridad en este momento. Recuerdo que son como 60 o 70 horas extras, no 120, pero aquí tengo el documento de recursos humanos porque las horas se contabilizaron del 2011 al 2020, lo puedo ver. El juez, en su lógica, va a saber que nadie va a tener a la mano, ¿sí? Los datos de horas extras del año 2011 a la fecha, ¿sí? Pero eso va a ser después de que conteste y el juez es el que va a calificar de qué documento se puede valer, ¿sí? Entonces también nos establece, rezamos un poquito, que los abogados dicen que se limitarán a reclamar contra las ilegalidades que se observen y al pedirle al juez que aclare cuando la pregunta fuera confusa, ¿sí? Cuando fuera obscura o cuando el abogado de cualquier manera sugiera las respuestas o haga indicaciones al absolvente, ¿sí? Entonces, eh, vayamos teniendo la claridad. Y finalmente dice acá la parte que promovió la prueba puede presentar otras preguntas que el juez calificará antes de dirigirlas al absolvente en la misma diligencia. Entonces, puede ser que alguien si presentó su plica por escrito con 20 preguntas, una vez terminada, puede continuar dirigiendo preguntas adicionales. La ley lo permite, ¿sí? Entonces, hasta acá entonces recapitulamos la prueba de confesión judicial y únicamente nos falta abordar el tema de cuando al que se le pide que absuelva la prueba de confesión judicial sea el Estado. Para el efecto tenía abierto por acá, al decreto, ¿sí? Al decreto, se lo voy a poner en pantalla, al decreto 7084. Decreto ley 7084. Veamos qué nos establece el decreto ley 7084. Establece, cuando en cualquier clase de asuntos o diligencias judiciales se tenga interés en aportar como medio de prueba la declaración de parte o confesión del Estado, de alguno de sus organismos o de sus instituciones descentralizadas, autónomas o semiautónomas, el interesado presentará con la solicitud el interrogatorio correspondiente. El juez, previa calificación del mismo, lo remitirá con oficio al representante legal de la institución de que se trate, para que conteste como informe por escrito con la firma y el sello de la entidad, dentro del término que fije el tribunal, que no podrá ser menor de 8 días ni mayor de 15 días contados a partir de la fecha en que reciba el interrogatorio la autoridad o funcionario correspondiente. Los tribunales, ojo jóvenes, los tribunales en ningún caso podrán declarar confeso al Estado o a sus organismos ni a sus instituciones descentralizadas, autónomas o semiautónomas en rebeldía de su representante legal,
pero este tiene la obligación de rendir el informe requerido bajo su responsabilidad personal. Entonces, jóvenes, ojo pues, artículo 1, decreto ley 70-84. De conformidad con este decreto ley 70-84, cuando el demandado es el Estado, básicamente estamos desnaturalizando la prueba de la confesión judicial. Le estamos quitando su esencia. Recordemos, repito, se busca que por error, por desconocimiento, por falta de memoria o por una diligente, o por una dolosa falsedad, ¿sí? El ánimo de mentir del absolvente, quien propone la prueba logre la confesión frente al juez y con ello una prueba a su favor. Notemos que con el Estado se pierde. ¿Por qué? No obliga a que el representante legal de la institución absuelva bajo las reglas que acabamos de ver anteriormente el pliego de peticiones. Establece que se le va a pedir como informe y que el plazo mínimo, ojo, es no menos de 8 días ni más de 15 días, ténganlo presente. Esto le da una evidente ventaja al patrono, que sería la entidad del Estado, ministerio, cualquiera de los ministerios de Estado, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la Universidad de San Carlos de Guatemala, etcétera. Porque entonces va a llegar la notificación a la institución. Se apercibe de que debe comparecer a juicio ordinario laboral el 3 de julio de 2024. ¿Sí? Y en la misma notificación dice, se adjunta aplica que deberá absolver y trasladarla al juzgado eh, dentro de 10 días hábiles contados a partir de la recepción de la misma. ¿Qué va a pasar ahí? Que el representante legal va a enviar su plica con un mandatario o al director del departamento jurídico y este se va a encargar de recabar la información con los abogados, con recursos humanos, con contabilidad, etcétera, ¿sí? Etcétera. Entonces ya no existe ese ánimo de que alguien pueda ser declarado confeso por los motivos que habíamos visto anteriormente, sino que ya, repito, se desnaturaliza la prueba. Y lo más relevante aún es esta parte en donde, repito acá, dice, o nos establece la ley, perdón, no dice, nos establece, los tribunales en ningún caso podrán declarar confeso al Estado o a sus organismos ni a las instituciones descentralizadas o semiautónomas en rebeldía de su representante legal. O sea, la ley, el decreto ley emitido por un jefe de Estado, salvaguarda esa responsabilidad al Estado y dice, si un funcionario no emite ese informe circunstanciado que se le pide de la confesión judicial, el Estado no puede ser declarado confeso. Tiene la responsabilidad el funcionario que no cumplió, pero el Estado no va a ser declarado confeso, por lo que, repito, básicamente cuando es una demanda en contra del Estado, se desnaturaliza esta prueba, ¿sí? Dudas o consultas de la confesión judicial, jóvenes, antes de pasar a la declaración testimonial. ¿Queda claro esta última parte de la declaración de la confesión judicial que debe absolver el Estado? ¿100% claro? Sí, todo claro. Buenísimo. Yo creo que está bastante sencillo, ¿verdad, jóvenes? Y bueno, el último tema que vamos a abordar es la prueba testimonial, ¿sí? La prueba testimonial o la declaración de testigos, como le quieran denominar, prueba testimonial o declaración de testigos. Creo que como todos ya manejamos este tema, la declaración de testigos es básicamente la declaración que una persona, perdón, es la declaración que una persona que no es parte del proceso hace ante un juez sobre un hecho que le consta directamente o por referencias. Esa sería la declaración de testigos. Repito, es la declaración que una persona que no es parte del proceso hace ante un juez
sobre un hecho que le consta directamente o por referencias. Recuérdense que yo no pregunto conceptos, solo me interesa que quede claro. Ya sabemos entonces que un testigo es alguien que va a acudir ante el juez a declarar sobre algo que le consta, por qué lo presenció o por referencias. Bueno, como se los mencioné la vez pasada, no solo en el ámbito laboral, sino que en todas las áreas del derecho es tal vez la prueba más desacreditada por obvias razones. Uno, la mentira en la que puede incurrir el testigo, ¿sí? Por el vínculo de quien haya sido propuesta, ¿sí? Creo que tienen evidentemente más aplicación en el ámbito penal, pero va amarrado al resto de las pruebas. No basta con que alguien señale que una persona mató a la otra, si no hay un arma, prueba de, me olvidé ahorita el nombre de la prueba de la pólvora, etcétera. Igual sucede en el derecho de trabajo, debe ir concatenada a otras pruebas. Sí les sé decir que en la práctica este medio de prueba casi no se utiliza. Yo lo he utilizado muy pocas veces en el ejercicio. Y por lo mismo que evidentemente para probar muchas cosas son otros los medios idóneos. Ya sabemos que para pagos, prestaciones, tiempo de contratación es la prueba documental, el contrato, el aviso a la Inspección General de Trabajo, el cheque voucher, el libro de salarios, el libro de contabilidad, las cuentas bancarias, etcétera. Entonces, además de la mala fe que puede existir o la falsedad de los testigos, hay que tomar en cuenta también la fragilidad de la memoria que puedan tener las personas. Una vez no se acuerda de lo que pasó hace una semana, menos un hecho que le pregunten a uno de algo que pasó hace un año, hace 8 meses. No va a tener la certeza en la memoria y como les digo, y a veces va a depender también del vínculo de la persona con la que esté lo haya propuesto. Vamos a ver las generalidades, vamos a ver que el artículo nos da muy pocos artículos de las pruebas, pero aquí básicamente vamos a aplicar lo que nos establece el Código de Trabajo y no nos vamos a ir a aplicar supletoriamente, salvo casos muy específicos, pero en la generalidad vamos a aplicar lo que nos establece el Código de Trabajo, ¿sí? Entonces, artículo 348. Artículo 348, jóvenes. Todos los habitantes de la República tienen obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar en juicios de trabajo, salvo que estén justamente impedidos para hacerlo o que se encuentren comprendidos dentro de las excepciones que establece la ley. Entonces, existe una obligación, jóvenes, de conformidad con el artículo 348 de asistir a declarar cuando el juez nos haya citado a rendir esa declaración, ¿sí? Si un trabajador siente la incomodidad porque me propuso el trabajador, el que fue mi compañero, me propuso el patrono, va a existir una incomodidad, pero el artículo 348 establece que tiene una obligación, dice, tiene la obligación de concurrir al llamamiento judicial para declarar en juicios de trabajo. Pero repito, porque es poco usada, un testigo que usted pretenda, digamos que de manera imparcial vaya a rendir una declaración testimonial, se puede topar usted con que le manifieste al juez que no se acuerda, que ese día estaba malo del estómago y no prestó mucha atención, etcétera, ¿sí? Entonces, existe una obligación, no obstante, lo más idóneo sería, si usted va a utilizar la prueba de declaración testimonial, es que usted le hable a alguien que esté dispuesto a colaborar con el esclarecimiento de la verdad de los hechos y entonces el día de la audiencia usted lo lleve al juzgado, él se va a quedar afuera, pero cuando sea el momento de diligenciar la prueba testimonial, pues se le va a pasar adelante y no va a haber mayor inconveniente. ¿Sí? Eso sería lo idóneo entonces si usted va a proponer la prueba testimonial,
que usted lleve a alguien, repito, que esté anuente a colaborar con el esclarecimiento de la verdad de los hechos, ¿sí? Y si usted quiere proponer a alguien, pues que es más imparcial, con el que usted no tiene afinidad, de todas maneras esa persona va a tener la obligación de concurrir a rendir su declaración, ¿sí? Sigamos al 350. Artículo 350. Los patronos quedan obligados a permitir que sus trabajadores concurran a prestar los testimonios a que haya lugar cuando la citación sea hecha legalmente, sin menoscabo de sus intereses, salario o jornada de trabajo. La transgresión a lo preceptuado en este artículo será castigado con una multa. Entonces, en concordancia con el artículo anterior, el 348, en el que la ley le establece al trabajador la obligación de concurrir a declarar testimonialmente, el 350 lo refuerza y le establece, y además su patrono tiene la obligación de dejarlo ir a declarar sin que eso signifique que usted gaste un día de salario, un día de vacaciones, o le descuenten un día de salario, o en menoscabo de cualquier otro derecho de trabajo, que suele suceder en la práctica. Entonces el patrón no le da permiso porque ni modo me va a regañar el juez si no lo dejo ir, pero mire, tome su día cuenta de vacaciones. No, dice, sin menoscabo de sus intereses, salario o jornada de trabajo, le tiene que dar permiso incondicionalmente al trabajador para que acuda al llamado o citación que ha eh, realizado el juez. Ahora, vamos a, digamos, no me voy a profundizar tanto en esto, pero nos dimos cuenta que en el artículo 348, regresemos, después de la primera coma, dice, salvo que estén justamente impedidos para hacerlo o que se encuentren comprendidos dentro de las excepciones establecidas por la ley. Entonces, veamos el artículo 351 que nos habla de las tachas de los testigos. No nos vamos a meter a eso, realmente en la práctica es muy poco lo que esto se da. Les digo que esta prueba no es de uso muy común. Pero en el segundo párrafo, después del primer punto, vamos a leer, nos establece, no es causa de tacha la subordinación del testigo derivada del contrato de trabajo, pero sí lo será si el testigo ejerce funciones de dirección, de representación o de confianza en la empresa de que se trate, si fuere propuesta por esta. Se consideran cargos de dirección aquellos en cuyo desempeño se dicten resoluciones que obliguen a todo o a la mayor parte del personal de una empresa, departamento o sección de la misma. Son cargos de representación los que traen consigo la atención de la voluntad del patrono e implican alta jerarquía o dignidad o la delegación de funciones que en principio correspondan a aquel. Y se consideran cargos de confianza, no sé si cuando ustedes vieron la vez anterior, hace un año, en su sustantivo, derecho de trabajo, perdón, que es trabajador, patrono, y cargos de confianza, representantes del patrono, tuvieron que ver que aquí nos da la definición de los cargos de confianza. Se consideran cargos de confianza aquellos para cuyo ejercicio es básico quien los desempeñe tenga idoneidad moral reconocida y corrección o discreción suficientes para no comprometer la seguridad de la respectiva empresa. Entonces, jóvenes, no es tacha si, por ejemplo, a mí me despidieron, bueno, no me han pagado mi indemnización o no me han pagado mi salario. Y yo quiero proponer como testigo a otro compañero del departamento, al que a él también le debían el salario, pero a él ya se pusieron al día y conmigo no. Quiero proponer como testigo que él de fe que la empresa efectivamente se tarda en pagar 2 meses.
Ahí no puede haber tacha porque es un trabajador, dice, que aunque tiene contrato, la ley establece que no es tacha el solo hecho de estar en subordinación del patrono demandado. Si nos establece que sí es tacha, es decir, no pueden fugir como testigos los que ejercen cargos de dirección, de representación o de confianza por su evidente cercanía y condescendencia con el patrón. Entonces, este tipo de trabajadores, repito, sí son sujetos de ser tachados, es decir, no tienen la calidad para rendir declaración testimonial dentro del desarrollo del juicio ordinario laboral. ¿Sí? Para que tengamos la claridad entonces, concatenando el artículo 348 ahora con el 351 a partir del segundo párrafo. Y finalmente lo que nos establece el Código de Trabajo, sí, lo que nos establece el Código de Trabajo en cuanto a los testigos, vamos a ver el artículo 347. Artículo 347. Y el artículo 347 nos establece: las partes pueden ofrecer hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos que pretendan establecer. Repito, 347. Las partes pueden ofrecer hasta 4 testigos sobre cada uno de los hechos que pretendan establecer. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacerle ver al juez, que es una práctica recurrente, que la empresa paga el salario cada 2 meses, digamos que es una maquila en donde hay 100 operarios, yo no voy a poder proponer como testigos a los 100 operarios. La ley me va a permitir que únicamente proponga máximo 4 testigos sobre un mismo hecho determinado. Si yo propongo un quinto testigo, el juez lo va a rechazar, ¿sí? El juez lo va a rechazar porque ya no va a ser, se me fue ahorita el término, perdón, pero digamos, igual la ley ya le enmarcó, ¿sí? La ley le enmarcó que eh, no es factible recibirle el testimonio porque ha sobrepasado el número de testigos que la ley le permite, ¿sí? Entonces, la claridad de que únicamente, ¿sí? Únicamente vamos a poder proponer el máximo de 4 testigos por cada uno de los hechos que querramos probar. Entonces, sería, perdón, prueba impertinente sería ya. Prueba impertinente o, perdón, inadmisible. Sería prueba inadmisible en virtud que ya con 4 testimonios el juez considera si puede o no acreditar un hecho determinado. Y como repito, si se dan cuenta, son pocos artículos en donde el Código de Trabajo aborda el tema del testimonio, no profundiza mucho, ya sabemos que en lo que fuere aplicable podemos ir al Código Procesal Civil y Mercantil. No obstante, les repito, vamos a ver, o aquí tratamos de ver, porque podríamos hablar de muchas cuestiones que el código establece que no se dan en la práctica, y les repito, realmente en la práctica es muy poco lo que se da esa prueba testimonial. Yo ahorita haciendo memoria, recuerdo cuando a un cliente mío espuriamente lo denunciaron, tenía unos conflictos con un compañero de trabajo y le inventaron una demanda de trabajo con el objeto de embargarle el salario, y llegamos a la audiencia y no obstante, ya les he mencionado a usted que no obstante el derecho pro del trabajador, pro tutelar del trabajador, la ley, la Corte ya estableció doctrina legal acerca de que la relación de trabajo, horas extras y ventajas económicas deben probarse. Entonces, en esa oportunidad, yo llevé
tres vecinos, dos de cada lado y el de enfrente, que pudieran dar testimonio de que no, que ellos sabían que era la suegra del demandado, el que hacía el hogar, el que iba al mercado y el que cuidaba a los hijos y que nunca habían visto entrar a una persona que se denominara como la demandante, tratando de recordarme alguno de los casos para ejemplificárselos en donde yo propuse la prueba de testigos. Fuera de esa, tengo algunas ahorita que no recuerdo al 100%, pero les repito, no es una prueba que sea muy recurrente. Repito, vamos a ver ya después del parcial que la prueba más idónea dentro de estos juicios es la prueba documental, sobre todo porque la mayoría de juicios son en contra del Estado. Creo que lo hablamos con ustedes al inicio de clase, yo diría que un 85% de las demandas en los juzgados de trabajo son en contra del Estado. Y ya vimos que la prueba de confesión judicial en contra del Estado obviamente va a apoyar, pero no tiene los mismos efectos que cuando el demandado no es el Estado. Entonces, la prueba documental cobra una gran relevancia, repito, el contrato, con libro de contabilidad, libro de salarios, libro de asistencias, informe del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, informe del Ministerio de Trabajo, etcétera, que eso lo vamos a ver más despacio. Y como ese tema sí ya abarca más contenido, ya no lo vamos a abordar en esta clase porque no nos daría tiempo a desarrollarlo completamente. Entonces, entraría hasta lo que hemos visto al día de hoy, el parcial, y dejaríamos obviamente hasta aquí la clase del día de hoy para retomar ya la prueba documental, reconocimiento judicial, dictamen de experto y presunciones legales y humanas, cuatro medios de prueba para, después del siguiente parcial, auto para mejor proveer, sentencia, recursos y la segunda instancia, los temas que nos quedarían por ver posterior al parcial. Entonces, pregunto, jóvenes, ¿dudas o consultas? Tenemos 18 hermosos minutos todavía para que pregunten. El A ver, examen, Angélica. ya, ya no tenemos tiempo porque ustedes tienen clase lunes y miércoles. No importa, nos conectamos. Dudas puntuales de dónde, qué temas debemos estudiar. Ese, bueno, recuérdense que vimos hasta el primer parcial. ¿Alguien se recuerda que vimos hasta el primer parcial? Creo que hasta el primer parcial vimos. eh, para el primer parcial vimos. Aquí tengo, vamos a ver, voy a abrir un examen. Bueno, en el primer parcial vimos clasificación del derecho de trabajo. Vimos los principios, la jurisdicción privativa. Vimos la Nos competencia. quedamos hasta donde se vean los puntos de los escritos. Ah, Ajá, bueno, el 332 desde la demanda, ¿verdad? Ahí empezamos, creo ajá, yo. justo. Y cabal, ahí empezamos nuevamente, dio como un repaso de otra vez del tema. Es del 332. ¿A qué artículo sería, Lica? El 350 y... Ah, ya veo, Karen, sí di repaso. Entonces, ¿por qué me dice si habrá repaso? Ya di repaso. Gracias No, por Lick, no recordar. sea Entonces, solita se así. contestó. Me Sí, ya metió hubo diez repaso. mil artículos en menos de 2 semanas, no sea así. No, y se acuerdan que fuimos viendo despacio, joven, los fuimos viendo despacio, tiene razón. Desde ahí entra justamente lo que vimos después del primer parcial, que es la demanda, y efectivamente tiene razón. En cuanto a que en el día posterior al parcial hicimos el esquema, artículo 332, interposición Ujú. de la demanda, que el juez calificaba, 334, si había previos mandaba subsanar, si no habían previos, ya de conformidad con el artículo 335, emitía esa primera resolución en donde señalaba día y hora para la audiencia de juicio ordinario laboral. Sí, que después de firmada la resolución, se recuerda, tiene 6 días para notificar esa resolución a las partes. Que una vez notificado, se recuerdan, hay 3 días para plantear la cuestión de incompetencia, que el emplazamiento quiere decir que entre la citación y la audiencia de juicio ordinario laboral debe mediar por lo menos 3 días.
que hay dos momentos para ampliar o modificar la demanda. Si se amplía la demanda, puede ser desde la citación hasta antes de la primera audiencia o un segundo momento en la segunda audiencia. Posteriormente vimos que ya el día y hora señalada para la audiencia, creo que el tema de la rebeldía también entró ahorita para el segundo parcial, ¿verdad? Sí, vimos también que de conformidad con el artículo 335, si la parte demandada no comparece a la audiencia de juicio ordinario laboral, se continuará el juicio en su rebeldía sin más citarle ni oírle. Ahí vimos la primera vez la confesión ficta, que sí, fue notificado legalmente, si media el plazo y fue apercibido que debe prestar confesión judicial y éste no se apersona a la audiencia de conformidad con lo que establece el artículo 358, el juez debe dictar sentencia sin más demoro dentro de las 48 horas siguientes. Hoy ya aprendimos que el Estado no puede ser declarado confeso, ¿sí? Y recordamos que en el segundo párrafo dice que cuando se trate de demanda por despido injustificado, sí, aunque no se hubiere ofrecido la prueba de confesión judicial, también se emite sentencia dentro de las 48 horas siguientes. Si la parte demandada asiste, previo a contestar la demanda, puede interponer sus excepciones dilatorias, cuya función es dilatar el proceso no para retrasarlo, sino para depurarlo. Vimos en el Código Procesal Civil y Mercantil cuáles excepciones dilatorias se pueden interponer y cuáles no. El 342 nos establece que las excepciones se van a resolver en esa misma audiencia, salvo que lo que establece el artículo, perdón, 343, el juez debe resolver en la primera comparecencia las excepciones dilatorias, a menos que al que corresponda oponerse se acoja a lo dispuesto en el segundo párrafo siguiente, que es que si quiere proponer prueba en contrario, tiene 24 horas, ¿sí? En esa clase vimos que las excepciones dilatorias son nominadas porque están establecidas en la ley. Ya vimos que sí suspenden el trámite del proceso y que se resuelven previo a continuar con el trámite. Bueno, vimos que una vez subsanadas las excepciones dilatorias o si no se plantearon, ya se procede a la contestación de la demanda, que es fijar una postura. Se recuerda que con la interposición de la demanda se interponen las excepciones perentorias, ¿sí? Eh, Artículo 342, segundo párrafo. Las excepciones perentorias se opondrán con la contestación de la demanda, ¿sí? Pues ahí se interponen las excepciones perentorias, que esas no suspenden el proceso, que esas son innominadas, es el propio quien contesta la demanda, quienes da el nombre, y ya sabemos que se resuelven en sentencia y que si la otra parte tiene prueba en contrario, si la puede presentar en ese momento o 24 horas después. Vimos también el tema de que si hay una contestación de la demanda en sentido afirmativo, si se convierte en un título ejecutivo sin necesidad de que el juez dicte sentencia. Si la contestación en sentido afirmativo es solo parcial, el juicio continúa por lo que no estuvieran de acuerdo. Vimos también que se puede plantear reconvención, es decir, que aquel que se ha opuesto a la demanda, a los argumentos y a las pretensiones del actor, no solo no está de acuerdo con lo planteado, sino que además va a contrademandar, es decir, invierte las posiciones en el proceso, pero que para el efecto debe existir un mismo objeto, los mismos sujetos procesales y la misma vía procesal. Pues la otra parte ya tiene la posibilidad de contestar en ese mismo momento o pedir que se suspenda la audiencia para
contestar. Vencido ese periodo de contestación de la demanda, reconvención y contestación de la reconvención, existe un periodo obligatorio de conciliación. Se recuerdan que el que va antes de la audiencia solo es facultad del juez, lo puede hacer o no. Este segundo periodo sí es obligatorio. Si hay una conciliación, repito, ese documento de conciliación se convierte en un título ejecutivo que le va a permitir a la parte que se ha visto incumplida en el pacto para exigir el cumplimiento coercitivo de la obligación. Vencida la conciliación, vamos al periodo de prueba. Ya vimos que son dos audiencias ordinarias, una extraordinaria. Vimos los plazos en ley cuando la prueba viene del extranjero, la ley le da la facultad discrecional al juez para que él sea quien emita el plazo que establezca conveniente, ¿sí? Y entramos a conocer que el sistema de valoración de la prueba en general es el del sistema de valoración y aprobación, apreciación y valoración de la prueba en conciencia, ¿sí? En conciencia. No obstante, el mismo artículo 361 nos establece que tres de esas pruebas, la documental pública auténtica, la confesión judicial y el reconocimiento judicial se van a regir por lo que establece el artículo 361, que es lo que ya vimos, ¿sí? El día siguiente. Dice Olwin, ¿ya vieron? Ya vio Karen, hicimos un repaso en 10 minutos. ¿Para qué más? Sí, miren, el código de trabajo con toda seguridad, lleven su Código Procesal Civil y Mercantil, lleven su código de trabajo y tengan presente que vimos eh, este pequeño decreto ley, Decretos. el 7084. Eso sí lo tienen que proceder con la liquidación. Así es, mi estimado. ¿Dudas o consultas, jóvenes? Seguimos teniendo 7 hermosos minutos aún, o ya estamos 100% listos para el examen. Clic, perdón, no sé si se escuchó, pero le consultaba lo del parcial que si no les habían mencionado, como habían declarado recientemente el estado de calamidad. No, mi estimada Karen, perdón, me salió inestable el internet ahorita. Sí. No, no había escuchado, no había escuchado. No, Karen, de momento ninguna instrucción en contrario. De la Ah, coordinación, nada. Todo pareciera ujú. indicar que seguimos listos para empezar el lunes y nosotros nos vemos el martes 23. Imagínense, para estudiar Ajá, derecho este es el laboral. tema, Vic, porque como han estado suspendiendo ahorita, al menos estos días, han estado suspendiendo y ahorita el Ministerio de Educación sí suspendió las clases en su totalidad por lo que entendí, vi más o menos por ahí. Entonces me causó duda también eso. Bueno, estemos a la expectativa, le digo, al día de hoy, a esta hora, las 18:54 del 10 de abril. Nada, Todavía no. nada, nada. Y como les Ah, digo, imagínense, van a tener sábado 20, domingo 21 y lunes 22 para estudiar Derecho del Trabajo, más lo que adelantan este fin de semana, o sea, están más que hechos. Hubiese querido darles más contenido. ay, no, 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 eso estamos bien, Lick, vamos bien, pasitos lentos pero seguros. Dudas, Gracias, excelente, mi Lick. estimada Karen. Dudas o consultas, jóvenes, estamos ahí y lo que les digo, solo repito, jóvenes, para que después ya vieron cuando hicimos eh, cuando solventamos el examen, sí, que la verdad que creo que fue una experiencia bastante buena. Les digo, no tuve ninguna solicitud de revisión de examen. Creo que todos fueron conscientes de lo que habían contestado. Y todavía incluso con la segunda hora sí me quedé unos minutos más, que algunos me pidieron ver su examen, lo vimos rapidito y ellos pudieron advertir que sí califico yo los exámenes. No tengo ningún auxiliar que saber cómo califique. Mis exámenes los califico responsablemente yo, los tenía debidamente ordenados por nota, así que nadie me pudo objetar nada, ¿oyeron? Entonces sí soy bien responsable con eso.
Ahí se acuerdan que la vez pasada fue la excepción. Esta vez, tachones, borrones, enmendaduras, cero. La vez pasada todavía fuimos permisivos, en esta no. Lea bien su examen, conteste despacito, tómese su tiempo para leer las preguntas y repito, esto era lo importante que iba a decir, solo quisiera eh, hacer notar que, por ejemplo, estando hoy en nuestra última clase, previo al parcial, solo habemos 72 personas conectadas. No habemos ni siquiera 100, creo que estamos apenas la mitad jóvenes. Después van a aparecer, estoy seguro, esos 70 que hacen falta han de ser parte de los 50 que para el primer parcial no aparecían y que están en las notas de 15 a 0 puntos. ¿Sí? Entonces, solo para que tengamos la conciencia que nada más sabemos el día de hoy, 72 personas conectadas. Adelante, estimada Blanca. Vic, solo reconfirmando, buenas noches. Dijo Buenas que podemos noches. llevar código de trabajo, Y código Código Procesal Civil y Mercantil. y el decreto 70. Solo esos Sí, tres. ese no creo que no lo van a encontrar, pero ténganlo presente. Llévenlo siempre los tres. Y ya ese día, código de trabajo con toda seguridad. Dependiendo cómo venga el examen, ya usamos también código procesal civil y mercantil. Eso dependiendo del examen, pero con toda seguridad, código de trabajo. Todavía con eso lo estoy dejando entrar con el chivo al examen. ¿Verdad que me voy a ir al cielo yo? Pero, ¿dudas o consultas? 3 minutos. ¿Dudas o consultas? ¿O estamos listos, jóvenes, para el examen? Todo bien, gracias. Bueno, Gracias, licenciado. Todo bien, Lick, excelente, pues gracias. jóvenes. Éxitos Feliz noche, entonces licenciado. en el inicio de sus parciales el próximo lunes. Nos vemos el martes 23 entonces, el día del examen. Que tengan feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche.